Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Amén. Además de gozo, expectativa. Normalmente todos los domingos cuando tomamos el camino para ir a la iglesia, siempre hay una expectativa dentro de mi corazón. Y es qué es lo que Dios me va a hablar en esta mañana. Aunque Dios habla de diferentes maneras, de diversas formas. Y Dios nos habla en todo momento. ¿Cuántos lo creen? ¿A usted le ha hablado Dios? ¿Más de una vez? Dios puede hablar por medio de sueños, de visiones, por medio de la palabra. Ayúdenme un poquito, participemos un poco. ¿Cómo le ha hablado a usted Dios? ¿Por medio de palabra profética, perdón? ¿Por medio de sueños, por medio de palabra profética? ¿Audiblemente? Claro que sí, así es. ¿Por medio de la palabra de Dios, por medio del versículo? Amén. Y hay muchas maneras como Dios nos habla. Y qué especial es cuando usted tiene esa certeza, esa convicción que Dios le ha hablado. Porque uno sabe en su espíritu cuando es palabra de Dios, cuando viene de parte de Dios. Y hay un gozo y hay algo así como que, porque Dios nos da instrucciones, Dios nos da revelación. Y hay muchas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer Job 33 del 14 al 18. Y yo les voy a leer la versión Biblia en las Américas. Recuerdo bien que una vez que estaba por las tierras de nuestro pastor Marlon, estábamos ahí por Río Dulce y tomamos una lancha, le dicen tiburonera, creo que le dicen, ¿verdad? Hicimos ese viajecito de Río Dulce a Livingston. No sé cuántos han podido hacer ese viajecito, pero la verdad, el paisaje que uno puede apreciar en ese viaje es tan hermoso, es una experiencia tan bella. Muchas veces nos quedamos viendo al cielo, solo ver el cielo, las nubes, verlos por unos minutos, ver en la noche las estrellas. Y yo viendo ese paseo recuerdo y decía, Señor, cuán grande eres tú. Nuestro entendimiento no podemos ver cuán grande es Dios. No sé cuántos de ustedes vieron, había hace unos años un video que empezaba en el ojo de una persona y poco a poco se iba alejando. El país, la tierra, de ahí, los planetas, la galaxia. Y vemos que la creación de Dios es tan grande. Dios es grande y todopoderoso. Y no hay nada imposible para Él. Amén. Dios nos habla de diferentes maneras. Job 33, 14 al 18 dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en su lecho. Entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar el Seol. Aquí vemos cómo Dios habla de muchas maneras, por medio de sueños, y muchas veces cuando Dios nos habla nos da instrucciones. O nos revela cosas que van a pasar en el futuro, o hacia dónde nos lleva Dios. Hay muchas instrucciones de parte de Dios. Hechos 2, del 17 al 19, dice la palabra de Dios. Si quieren lo buscamos, por favor. Hechos 2, del 17 al 19. Si usted lo tiene, dígame amén, por favor. Qué bueno es ver caras nuevas, hermanos. Sea bienvenido. Bienvenido, hermano. Dile a su vecino, el próximo domingo invita a alguien. Y hacían falta ver caras nuevas. Son amigos de Raúl, ¿verdad? Ah, bienvenidos, bienvenidos. Espero que se sientan en casa. Dios les ama. Amén. Hechos 2, 17 al 19 dice de esta manera: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Amén. Dios nos habla, eso no tenemos duda. Usted y yo hemos dicho en esta mañana, Dios me ha hablado de esta manera, de muchas maneras diferentes, y usted sabe cuando Dios le ha hablado a usted. Es importante saber que
muchas veces escuchamos, pero hay diferentes clases de voces, ¿sí? Puede ser la voz de Dios, ¿sí? Que nuestro espíritu no lo confirma, pero también está el deseo de tal vez un hermano, un buen deseo. Tenemos que tener esa sabiduría y poder discernir de dónde viene la voz. También hay voz del enemigo, ¿sí? Y tenemos que discernir esas palabras. Y rápidamente voy a parafrasear Mateo 16, en donde Jesús le dijo a Pedro, todos se recuerdan de esta parte en donde le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Sí? Que no pongan la mirada en las cosas de los hombres, sino que en las cosas de Dios, le dice Jesús. Y me llama la atención que versículos antes, en ese mismo pasaje, en el mismo capítulo, en un pedazo anterior, viene Jesús y le dice a los discípulos, le pregunta, ¿quiénes dicen que es el Hijo de Dios? O sea, él, ¿verdad? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y le responden, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algunos de los profetas. Y viene Pedro inmediatamente y le dice, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y viene rápidamente Jesús y le dice, eso que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que nuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos cómo Pedro en ese momento le había hablado de parte de Dios y le dijo, Jesús, esto te lo reveló, no fue carne ni sangre, fue nuestro Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Imagino que los discípulos dijeron, este Pedro está con Dios, ¿verdad? Dios lo usa, Dios está hablando a través de él. Y al ratito le dice, apártate de mí, Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Yo quiero en esta mañana hablarles de un personaje que Dios le habló, y le habló muy claramente. Le habló tan claramente que esta persona estaba 100% segura, no tenía duda, tenía la certeza, la convicción que Dios le había dado. Y me llama la atención que era un jovencito de 17 años, que le llamaban José, el soñador. Usted y yo hemos escuchado muchas veces la historia de José. Y yo quiero que juntamente podamos hablar sobre José. José, ¿quién era? El bisabuelo era Abraham, el abuelo era Isaac, el papá era Jacob, y después viene José. José era el 11º hijo de 12 hijos. Eran 12 hijos que después se convirtieron en las 12 tribus de Israel, que después llegaron a Canaán a poseer la tierra prometida. Pero este José tenía algo diferente. ¿Cuál era la diferencia de José? Jacob, su padre, lo amaba, dice la palabra de Dios. Capítulo 37 de Génesis en adelante, voy a parafrasear. La palabra de Dios dice que Jacob amaba a José más que a sus hermanos. Y dice que lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Yo creo que él tenía 93 años cuando tuvo a José. Ya era un anciano y lo amaba. Era su hijo, y era el único hijo en ese momento de Raquel. Después vino Benjamín, que era el hermano de José, el más pequeño. Pero en ese momento, en esta parte de la palabra de Dios, solo estaba José. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que Jacob amaba a José. Y lo amaba tanto que él vino y le hizo una túnica. En la versión Reina Valera dice una túnica de colores. Pero también en otras versiones habla de una túnica de manga larga. No voy a entrar en ese detalle, pero le hizo una túnica especial para su hijo preferido. ¿Cuántos tienen más hermanos? ¿Cuántos son? Hay algunos que son 10, 15, tienen un equipo de fútbol. ¿Cuántos tienen más hermanos? ¿Cuántos tienen más hermanos? Amén. ¿Y cuántos se han dado cuenta o quizás han sido privilegiados de ser el consentido? Pero cuando uno no es el consentido, yo creo que las cosas no son tan agradables, ¿sí o no? Yo soy uno de 3, tengo 2 hermanas, y a pesar que somos de cultura asiática, cultura china, porque los asiáticos supuestamente o normalmente prefieren a los varones. Pero en mi caso no era así. En mi caso yo era como que no era el consentido. Esa es la realidad. Y uno crece quizás con un cierto resentimiento, y la palabra de Dios dice que los hermanos de José aborrecían a José. Utiliza esa palabra que es bastante fuerte, no es que me caiga mal, ¿sí? Sino que aborrecían a José. Cuando alguien aborrece a una persona, como dicen aquí en el Buen Chapín, no lo puede ver ni en pintura, dice, ¿verdad?
Y dice que les costaba a ellos hablar con su hermano. ¿Por qué? Porque lo aborrecían. ¿Y por qué lo aborrecían? Porque era el preferido de papá. Sí, que no le pegue el sol, que aquí, que allá, pero no es así, porque realmente José también pastoreaba. Aquí dice la palabra de Dios que él pastoreaba. Y para agregarle un poquito más a los hermanos, todos sabemos José el soñador tuvo 2 sueños, ¿sí? Esos 2 sueños vinieron y se los dice a sus hermanos. Y dice, él estaba con su manojo y su manojo estaba bien erguido. Y mientras sus hermanos hacían los otros manojos de sus hermanos se inclinaban hacia él. Y él viene y dice, les voy a contar un sueño. Así como que, ¿qué quieres decirnos? Escuchen lo que Dios me ha revelado. O sea, ni siquiera era un sueño normal, sino que era de parte de Dios. Y le cuenta lo de los manojos. Y ellos dicen, ¿qué te pasa? ¿Tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Tú vas a enseñorear sobre nosotros? Y ellos dicen que lo aborrecieron aún más por las palabras que le había dicho. De ahí vemos el otro sueño que él tuvo, en donde él le dice, tuve otro sueño, decían los hermanos, ¿verdad? El sol y la estrella, el sol y la luna, que simbolizaban sus papás, y 11 estrellas, se inclinaban hacia mí. Y ellos regresaron y le contaron a Jacob, y el mismo padre le dijo, ¿cómo es que sueñas tú estas cosas? ¿Acaso tu mamá y yo y tus hermanos vamos a inclinarnos ante ti? Y José no le daba pena decir el sueño, y a mí me llama la atención eso, porque él sabía que sus hermanos le aborrecían, y con esos sueños le iban a aborrecer aún más. Pero déjeme preguntarle algo. Cuando Dios le habla a usted, y usted tiene la certeza, la convicción que es palabra de Dios, que es de parte de Dios, ¿usted tiene pena de decirlo? Dios lo dijo. Y tal vez las circunstancias son diferentes o las cosas no se miran conforme la palabra que Dios le ha revelado o le ha dicho, pero José sabía su relación con Dios. José tenía una relación muy especial y él sabía que esos sueños venían de parte de Dios y él los dijo. Y los dijo sin temor, sin pensar las consecuencias, pero sus hermanos lo odiaban más. Ahora vemos que Jacob, su reacción al principio fue, ¿y acaso vamos a inclinarnos ante ti? Pero después la palabra de Dios dice que Jacob meditaba. Pues recordamos que Jacob, ¿cómo le hablaba Dios a Jacob varias veces? Por medio de sueños. Entonces dice, no, yo he experimentado los sueños, ¿sí? Cuando estuve en Betel, en varias ocasiones, Dios le habló por medio de sueños a Jacob. Y después viene Jacob y reacciona y dice, y él meditaba de lo que José decía. Pero los hermanos estaban enojadísimos. Dice la palabra de Dios que los hermanos se fueron a pastorear a Siquem, que los mandó a pastorear, pero José no fue. Y en ese momento viene Jacob y le dice, José, hazme un favor. Ve a Siquem y mira cómo están las ovejas y cómo están tus hermanos. José era el preferido del papá y muchas veces le daba instrucciones para que le ayudaba a supervisar y ver cómo se encontraban todos los demás. Y en ese momento lo mandó. Yo no sé usted, pero si sus hermanos me odian, me aborrecen y me dicen que vayan a ver qué están haciendo, yo diría, y mira, y no hay alguien más que vaya, posiblemente. Pero José, ¿qué fue lo que respondió? Con mucho gusto, yo voy. Dice la palabra de Dios que él fue. Él fue, los buscó en Siquem, no los encontró en Siquem. Una persona que estaba por ahí le dice, te veo un poco perdido, ¿qué estás buscando? No, mis hermanos venimos de este lugar y están pastoreando. Ah, sí, ellos ya se fueron. Y se fueron a un lugar que se llama Dotán, escuché yo. Y José se fue a buscarlos a Dotán. Dice la palabra de Dios que cuando estaban ellos en Dotán, los hermanos, de lejos decían, ese caminado se me parece a alguien. Bien conocemos cómo caminan las personas, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados. Ese será José, pues se ve como José. Y el que miraba mejor dijo, ese es José. Ahí está la túnica, mira los colores, ahí está la túnica. Y dice la palabra de Dios que venía José y los hermanos lo vieron desde lejos. Ya viene otra vez este. A mí ya me tiene cansado, ya me tiene aburrido. ¿Qué hacemos? Dice la palabra de Dios que los hermanos planificaron matarle. Y así lo matamos. Le quitamos la túnica, la embarramos de sangre y le decimos a nuestro papá que un animal, una bestia se lo devoró. Y viene Rubén el mayor y le dice, no hagan eso. ¿Cómo van ustedes a matar a su hermano? Es su propia sangre. ¿Saben qué? Aquí hay un cisterna, un pozo, métanlo ahí. Está bien, hagamos eso.
Y se acercó José y eso sucedió, lo metieron al pozo, usted sabe la historia. Y después de meterlo al pozo, estoy contando la historia con algunos detalles porque quiero que lo veamos más adelante, todo lo que sucedió con José. Más adelante, después dice que estando él en el cisterna, ellos estaban comiendo, los hermanos, estaban tan tranquilos, tan contentos, no había remordimiento, no había nada, ¿por qué? Porque estaban comiendo. Y el hermano ahí gritando, por favor, sáquenme, sáquenme, ayúdenme. Y dice que ellos vieron y se acercaba un grupo de personas, unos ismaelitas, unos mercaderes. Estos ismaelitas mercaderes iban para Egipto. Y viene Judá y le dice, mira, en vez de matar a José, yo sí lo vendemos. A mí me hace falta un poco de dinero. ¿Por qué no lo vendemos? Judá propuso eso y los hermanos dijeron, bueno, está bien. Llegaron los mercaderes y dice que lo sacaron del pozo y lo vendieron como un esclavo. ¿Cómo se pueden imaginar usted el estado de José siendo el hijo preferido de Jacob? ¿Sí? El hijo preferido, pasar del hijo preferido de una familia a ser un esclavo. ¿Se imaginan esa parte? Yo quisiera que usted se pudiera poner en los zapatos de José por un momento. Y fue vendido como esclavo. Y después fue llevado a Egipto por medio de estos mercaderes, de estos ismaelitas. Y usted sabe la historia, ahí seguimos avanzando. En el capítulo 39 habla que fue vendido a la casa de Potifar. A la casa de Potifar. Potifar, ¿quién era? Un oficial del faraón de Egipto. Era capitán de la guardia de Egipto. Era una persona importante. Y él compró a José. Y me llama la atención, vamos a buscar en Génesis 39, por favor. Génesis 39, del 2 al 6. Vamos a leer qué sucede en ese momento. Génesis 39, del 2 al 6. Dice la palabra de Dios. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, o sea, de Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, digan conmigo, todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿A cuánto les gusta ver esas películas que pasan normalmente en Semana Santa y se ven los esclavos? Y yo cuando leía esta parte, yo trataba de visualizar a José como esclavo. Veamos por un momento todos juntos la vida de José. Era el preferido, era el consentido, pero era aborrecido por sus hermanos. Definitivamente le hacían bullying. Cuando podían se burlaban de él, lo maltrataban, hacían todas cosas en contra de él. Cuando él llegó a ese lugar donde ellos estaban, fue tirado a un cisterna. O sea, era abusado por parte de sus hermanos, era aborrecido por parte de sus hermanos. Y luego él, siendo esclavo, se imaginan el cambio de vida. ¿A cuántos les ha tocado quizás estar en una situación en donde hay un cambio de estilo de vida? Quizás usted está acostumbrado a su habitación, su cama bien limpia, la cama muy bonita, y de repente usted se encuentra en un lugar, en un pueblo, una aldea donde no encuentra hoteles y le toca quedarse en un lugar que la cama y rechina un gran hoyo, y cuando uno mira está lleno de telarañas. O sea, usted ha sentido esa incomodidad. Ahora, veamos por un momento, tratemos de ver cómo cambió la vida de José de ser el consentido a ser un esclavo. Un esclavo no podía ni decir media palabra, ya estaba el latigazo atrás de él.
Yo creo que los desnudaban, no los bañaban, estaban como animales enjaulados, los arrastraban, abusaban de ellos. O sea, la situación de José era muy difícil. Y dijo, ¿y yo por qué estoy aquí? Por culpa de mis hermanos. Me vendieron por 20 monedas de plata, y 20 monedas de plata eran menos de $200 en ese momento. Ni siquiera tengo bastante valor, ni siquiera el mínimo pagaron por mí. ¿Se imaginan eso? Menos de $200, hablemos de 1,500 quetzales. Me vendieron por 1,500 quetzales, ni siquiera el mínimo pagaron por mí. Y vemos que aquí la palabra de Dios, en lo que leímos, me llama la atención que la palabra de Dios dice que Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Ahora, yo le pregunto, si una persona que ha vivido una experiencia como la de José, que ha recibido bullying, que sus hermanos lo odian, que llega a ser esclavo, que es una situación, creo que de lo más bajo, fui vendido ¿por quién? Por mis hermanos. Ni siquiera me secuestraron, mis propios hermanos de sangre me vendieron. ¿Qué habría en nuestro corazón? ¿Qué sucedería? Definitivamente habría rencor, odio, resentimiento. Y cuando uno está, yo me pongo a pensar, cuando José estuvo ya como esclavo, iba de camino, decía, me vendieron, ahora soy esclavo. Y mi papá, mi mamá no saben dónde estoy, y no sé ni para dónde me llevan, ni cuál va a ser mi futuro. Y Dios me habló y me dijo que yo iba a enseñorear sobre mis hermanos, que yo iba a enseñorear, y ahora soy esclavo. Normalmente, ¿qué sucedería en nuestro corazón? Definitivamente habría cierto rencor, y quizás como seres humanos imperfectos nos empezaríamos a quejar. Dios mío, pero ¿y qué es esto? Primero me mandas un sueño donde yo voy a enseñorear y después yo estoy aquí como esclavo. Pero vemos la actitud de José y me llama la atención, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, que es Potifar. Pero me voy a tener un momento por mas Jehová estaba con él. Jehová estaba con él porque José nunca perdió su identidad. Porque José nunca perdió que él era un hijo de Dios. Nunca perdió su relación con Dios. Todo hijo de Dios tiene una relación con Dios, ¿sí o no? Amén. Si usted y yo somos hijos de Dios, deberíamos y debemos de tener una relación con Dios. Le buscamos en oración, le adoramos, le alabamos, leemos su palabra, buscamos su rostro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la situación de José era tan difícil porque él, por lo que estaba viviendo en ese momento, siendo esclavo, vendido como esclavo, y ahora lo venden a la casa de un egipcio. Y me llama la atención que dice, y Jehová estaba con él. Él nunca perdió su identidad. Él nunca perdió su fe. Él creía en un Dios. Y si es cierto que él recibió un sueño, él no decía, él no se ponía a dudar. En la palabra no dice que él se quejó con Dios. Dios mío, pero ¿qué está pasando? Si me decís una cosa y veo otra, o sea, no te entiendo. En ningún momento veo a José quejándose en la palabra de Dios. Al contrario, veo que la palabra dice, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Por la actitud de José, por la forma de ser de José, él era prosperado de parte de Dios. Ahora, Potifar no era ningún lento, ni perezoso, ni tonto. Potifar miraba, es esclavo, pónganlo a trabajar. Me imagino que alguien como Potifar tenía una casa bastante grande, con bastantes esclavos, bastantes colaboradores, de tanta gente, y era un esclavo más. Pero él observaba lo que sucedía. Y qué interesante que cada vez que José lo ponían a hacer, ¿y dónde lo ponemos? Que arregle los jardines. Y cuando regresaban, qué bonitos esos jardines. Todos los árboles que dan fruto están así de pesados, ya se hacen para un lado. ¿Y quién limpió eso? José, el nuevo, el esclavo. Y el jardín se ve tan hermoso. Aquí siempre se miraba quemado porque siempre se llenaba de agua y la grama no salía, pero ahora está bonito. Oh, interesante. ¿Y ahora José a dónde lo mandamos? Bueno, mándenlo a pastorear. Y las vacas y las ovejas venían gorditas, venían bien, se reproducían. Y así en cualquier lugar que lo mandaban a la cocina y la alacena excelente, la comida salía muy bien, como cuando su esposa cocina y qué delicioso, ya comienza a servir ya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo lo que José hacía en la casa de Potifar,
prosperaba. No importaba dónde estaba él, pero donde él estaba, las cosas cambiaban. Cuando Dios prospera, es una bendición, ¿sí o no? ¿Sí? Y vemos a Potifar y dice, no, pero si lo pongo aquí, prospera, lo pongo allá, prospera, lo pongo aquí, prospera. Bueno, hay que ponerlo en todos lados. Y dice la palabra de Dios que le entregó todo. Le entregó todo. Yo creo que veamos una parte ahorita. José fue vendido como esclavo. José era abusado por sus hermanos, era odiado por sus hermanos y fue vendido como esclavo a Potifar. El sueño que él recibió, ¿cuál fue? Que él iba a enseñorear sobre quiénes, sobre sus hermanos, incluso sobre sus papás, ¿sí? Que se inclinaban sobre él. Si usted recibe un sueño de ese tipo, ¿qué le está diciendo Dios? ¿En qué posición lo quiere poner usted? ¿En una posición de autoridad? ¿En una posición importante en donde usted y yo vamos a administrar? Porque todos los que tienen autoridad tienen a su cargo muchas cosas, ¿sí o no? Yo me imagino que José dijo a los 17 años, Dios me dio este sueño. Y si es cierto que me vendieron como esclavo, pero José nunca perdió su identidad. Él dijo, yo soy hijo de Dios, yo le creo a Dios. Él siempre fue fiel y él siempre sabía dónde estar parado. Él no se desubicó, él no se quejó. Y déjenme decirles que a mí me sorprende ver a José dando lo mejor de sí en casa de Potifar. Pero ¿quién eres tú? Un esclavo. ¿Y cómo te convertiste en esclavo? Mis hermanos me vendieron. Y aún así dice la palabra de Dios que él hacía lo mejor de él en la casa de Potifar. Si había que trabajar 10 horas, él trabajaba 10 horas. Cuando lo citaban, él era el primero en estar ahí. Estaba bien bañadito, estaba bien rasurado como debería ser, y él era el primero en estar ahí. Si estamos pasando por una circunstancia, Dios le dice, tú vas a tener, te voy a llevar a este lugar. Pero en vez de, cuando tú empiezas a caminar, en vez de ver que vas avanzando hacia ese lugar que Dios te ha prometido, vas en retroceso. Vas a un lugar mucho peor. ¿Cuál sería el estado de ánimo de nosotros normalmente? No, ¿para qué? Soy esclavo. Y yo, ¿para qué me voy a esforzar? Voy a hacer el mínimo. Si soy un esclavo. Pero José tenía puesto los ojos ¿en quién? En Dios. José creía en lo que había soñado, a pesar que si sus circunstancias no eran las que él esperaba. Porque él decía, bueno, primero voy a mandar aquí, después me van a llevar aquí, allá y poco. Esclavo. Y José no lo tomó de esa manera. La actitud de José fue, voy a ser leal. No voy a perder la identidad. Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para ¿quién? Como para el Señor. Y usted y yo trabajamos y hacemos muchas cosas. Y muchas veces hacemos cosas no para el Señor, o sea, para hombres de carne y sangre. Los que tienen un empleo y trabajan para alguien, pues está trabajando para esa persona. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice, como hijos de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos la identidad de hijos de Dios, sabemos que vamos a hacer todas las cosas como para ¿quién? Como para Dios. Porque él tenía los principios de la palabra en su cabeza. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y si es que es cierto que mis ojos en este momento no miran las respuestas, yo soy esclavo, pero él sabía muy bien que Dios lo estaba respaldando. Y su relación con Dios nunca la perdió. Él nunca perdió la relación con Dios. Y él decía, bueno, si yo voy a administrar, yo voy a estar en un lugar alto. Mis hermanos y mis padres es porque Dios tiene algo importante para mí. Y voy a empezar a capacitarme. Voy a empezar a aprender las cosas. Y yo estoy seguro que José lo que dijo fue, esta casa de Potifar es mi escuela, es mi primaria, es mi secundaria. Voy a dar lo mejor, voy a hablar con Dios, voy a orar todos los días, voy a ser fiel. Lo que me diga Potifar lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien. Y Dios lo prosperaba y Dios estaba con él. Pero él estaba siempre con esa certeza, esa convicción, yo soy hijo de Dios. Y no importa las condiciones que él estaba viviendo, y esto nos lo dice el Señor a nosotros también. No importan las circunstancias, las cosas que estamos viviendo en este momento. Si tú recibes una palabra de Dios y tú sabes que es de parte de Dios, déjame decirte que Dios te va a llevar tarde o temprano.
Tarde o temprano te va a llevar ahí. Tal vez no por el camino que tú querías. Tú pensabas que el camino era así. Pero el camino fue así, así, así y más abajo todavía. Porque después usted sabe la historia, ¿verdad? A la cárcel. De esclavo, esclavo y a la cárcel. Injustamente. Injustamente. Nuestro corazón, al vivir algo así, yo decía, si yo me pusiera en los zapatos de José, digo yo, qué gran enseñanza nos deja José. Cómo él no perdió, no se desubicó, mantuvo su fe, su fidelidad. ¿Quién era él? Su identidad. Su identidad nunca la perdió. Él sabía que era hijo de Dios y que Dios tenía el control de su vida. A pesar de aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunden aliento. José conocía la palabra. José conocía a Dios. José tenía una relación con Dios. Y José sabía lo que él tenía que hacer. Entonces él viene y empieza a administrar. Y es una escuela para él. En casa de Potifar es una escuela. Y vemos seguimos viendo los siguientes capítulos. Y vemos que lo de la esposa de Potifar, que viene la esposa de Potifar, dice que era de hermoso semblante José, ¿sí? Era guapo, era de hermoso semblante, ¿sí? Y la esposa de Potifar así le echó el ojo. Y dice la palabra de Dios que empezó a decirle en esos momentos que no había nadie, oye, acuéstate conmigo, dormamos juntos. ¿Y José qué le dijo? No. No le dijo tal vez, más tarde, déjame pensarlo. No, no. Un rotundo no. Y me imagino que la esposa de Potifar no era cualquier mujer, ¿sí? Era la esposa de un oficial. Estaba bien vestida, o sea, iba al salón todos los días, le hacían manicure y pedicure todos los días. O sea, era una mujer atractiva, me imagino. Y José, siendo un jovencito con esas pasiones que normalmente los jóvenes tienen, viene esa mujer y le dice, acuéstate conmigo. Y José le dice, no. Y dice la palabra de Dios que le insistió. Y todos los días le decía, acuéstate conmigo. Y le decía que no. Y otra vez no. Y en una ocasión que él entró a la casa, dice la palabra de Dios, viene esa mujer y lo tomó. Y dice, en la versión Reina Valera, dice, de sus ropas. Pero en otras versiones dice que era su capa o era su manto. Era un manto que él tenía, ¿sí? Encima. Dice que lo tomó. Y José, ¿qué fue lo que hizo? Salió corriendo, usted sabe la historia. Salió corriendo y ella se quedó con ese manto. Pero déjeme decirle que José tenía su identidad tan bien arraigada en su corazón de quién era él, que él dijo no al pecado. Él dijo no a la tentación. A pesar que la tentación era tan grande que era de todos los días. ¿Se imagina usted todos los días con la misma tentación? 1, 2, 3, 15 días, 20 días. Y esa mujer insistiendo, mira, no hay nadie, nadie nos mira. Y la tentación viene en ese momento, usted y yo lo sabemos. La tentación viene cuando nadie nos está viendo. Satanás sabe cuándo tentarnos. Y la tentación viene para José en ese momento que no había nadie. Decía, mira, pero aquí nadie, mira, Potifar ya se fue. Se fue a otra ciudad, fue a otro lugar, está ocupado, viene hasta dentro de tantas horas. No hay nadie, nadie nos va a ver. ¿Qué perdés? Nada. Dice la palabra de Dios que José le dijo, ay de mí que yo caiga a hacer este gran mal. Él sabía que era bueno y que era malo. Y usted y yo sabemos que es bueno y que es malo, ¿sí o no? Nosotros lo sabemos. Ahora que muchas veces queremos justificar, disfrazar, etcétera, 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 eso es otra cosa. Pero José sabía que es bueno y que es malo y le dijo, ay de mí, yo no voy a hacer este gran mal. Yo no voy a pecar contra mi Dios, contra Jehová. Él estaba siempre bien ubicado. Muchas veces quizás hay personas que le han sucedido unas cosas. Hace poco mi esposa me comentaba que había una persona que estaba desahuciada con cáncer y estaba en el hospital. Y muchas personas llegaron a orar por esa persona. Y le predicaba la palabra de Dios. Yo le decía, ¿y ya se arrepintió? ¿Ya entregó su vida a Cristo? No quiere. Como decimos algunas veces, está duro, está difícil, no quiere. Pero está en una situación bastante difícil. ¿Por qué? Y me dice, es que él está enojado con Dios. ¿Y por qué? Usted sabe la respuesta. Es que Dios no me ha sanado.
Y muchas veces vivimos circunstancias, hay personas que viven circunstancias, situaciones difíciles, conocen a Dios, saben de Dios, saben que para Dios no hay nada imposible, pero cuando están viviendo una circunstancia difícil, le echan la culpa a Dios. Es que Dios no me ayudó, es que Dios no hizo lo que yo quería. Y yo no sé qué pasó con esta persona, pero esta persona estaba endurecida, tenía el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque él estaba renegando en contra de Dios. Ahora, si vamos con José, dígame, si él tuvo ese sueño y él tenía la certeza de que Dios estaba con él, y viviendo la situación en la que él estaba, hubiera sido fácil para él renegar y decirle, y pelearse con Dios quizás. O sea, Dios mío, o sea, ponete de acuerdo. ¿Qué está pasando? Y sabemos que él dijo que no, él salió corriendo, no pecó contra Dios. La señora Potifar tomó del manto y empezó a gritar, este hebreo me quería violar. Y llamó a todos los empleados, a las personas, a los esclavos que estaban alrededor y le dicen, José me quiso violar. Y regresó a Potifar y usted sabe la historia. Potifar se enojó, no le creó y simplemente lo mandó a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Se puso a llorar y se puso a quejarse con Dios, ¿verdad? Me venden como esclavo y ahora me acusan de que quise violar a esa mujer. No solo le dije que no y todavía, y mis hermanos me odian, nadie me quiere, nadie me entiende. Y cuando estaba en la cárcel estaba llorando y quejándose con Dios. ¿Qué fue lo que hizo José? Realmente José nos bendice mucho. Dice la palabra de Dios en Génesis, vamos allá, ya leímos 39, 2 y 6, ¿verdad? Que me está traspapelando esto, perdón. Génesis 39 del 21 al 23. José dijo, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios cuando le dijo no a la esposa de Potifar. Génesis 39 del 21 al 23. Ya estaba en la cárcel. Vamos a leer qué dice esta parte de la palabra de Dios. Si lo tienen, me dicen amén. Amén. Pero Jehová estaba otra vez ¿con quién? Con José. Mantenía su relación con Dios. A pesar de los pesares, a pesar de todo lo que sucedió. Pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos ¿de quién? Del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 1, 2 veces, 3 veces, cualquiera diría, no, yo hasta aquí ya no aguanto. Ya no más. Pero aquí claramente José estando en la cárcel mantenía su fidelidad. Él mantenía su identidad. Dios nos llama a mantener nuestra identidad, estemos donde estemos. En la circunstancia que usted y yo vivamos, en cualquier lugar o situación que usted y yo vivamos, no perdamos nuestra identidad. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito y déjeme decirle que Dios no miente ni se arrepiente, porque Él es Dios y Él cumple sus promesas. Y usted puede ver en la palabra de Dios que Él cumple las promesas siempre y su palabra es verdad. Y José lo sabía. Entró a la cárcel y otra vez lo mismo. Todo lo que José hacía, bueno, anda a lavar platos, anda a hacer lo otro, las tareas que lo ponen a los presos. Y él lo hizo tan perfectamente, tan bien hecho como para el Señor. Él sabía que él le servía ¿a quién? A Dios. No importaba si lo ponían a barrer, a trapear, a limpiar baños. Él sabía que le servía ¿a quién? A Dios. Y que él tenía un propósito. Y que él tenía un llamado. Y él no le importó que estar en la cárcel. Y no pensó en que, ay, pero injustamente, pero yo ni siquiera la toqué, yo salí huyendo y no, yo voy a contratar al mejor abogado para que me defienda. Él sabía lo que era en Cristo Jesús.
Y él en la cárcel, ¿qué fue lo que hizo? Pasó de la casa de Potifar a la cárcel. Y dice la palabra de Dios que él empezó a administrar la cárcel. Usted y yo conocemos la historia. Y se imaginan el cambio de responsabilidad. Eso es lo que quisiera que viéramos en este momento. Pasó de ser administrador de la casa de Potifar, que había, no sé si 20, 30, 50, 100 personas, incluso las inversiones de Potifar, todo lo que tenía en ganado. Pero ahorita pasó a una cárcel. ¿Será que es más difícil administrar una cárcel? Ustedes saben cómo son las cárceles en Latinoamérica. ¿Se imaginan el alboroto o el descontrol o el ambiente pesado, como usted lo quiera decir, pero una cárcel? José estaba en una cárcel y ahora él era el administrador de la cárcel. ¿De qué? De todo. Comida para 1000 personas. ¿Sí? Conteo 3 veces al día de los presos. Ver que nadie se pelee, ver que cada quien esté en su lugar, ver que tengan su comida, ven que todos hagan lo que tienen que hacer, que los guardias no entren cigarritos, que él hacía todo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y todo lo que hacía José prosperaba. Pero realmente esa consecuencia de que Jehová estaba con José y que todo lo que le hacía prosperaba, ¿por qué era? Por la actitud de José, por lo que había en el corazón de José. Y vemos que las circunstancias no lo botaron. Vemos que las situaciones que él vivió no lo botaron. Él se mantuvo fiel y dijo, ok, ahora esta es mi universidad. Pasé por la primaria, la secundaria ahí con Potifar, ahora en la cárcel es la universidad. Y me tengo que graduar, y con honores. ¿Cómo es? Cum laude, ¿cómo es? Summa, ¿cómo es? Esos títulos, ¿verdad? Magna cum laude y doctorados, y etcétera, etcétera. Y José dijo, yo voy a esforzarme. Voy a leer todos los manuales de las cárceles, qué es lo que hay que hacer, y yo lo voy a hacer bien porque lo voy a hacer para mi Señor. Lo voy a hacer para Dios. Y vemos que el jefe de la cárcel estaba contento. Estaba feliz, no tenía que preocuparse de nada. ¿Por qué? Porque José era un excelente administrador. No era bueno, era un excelente administrador. Sabía cómo hacer las cosas porque Dios le daba la gracia y el favor. Y él estaba siendo preparado en la cárcel. Después vemos que en la palabra de Dios, en el Génesis 40 en adelante, que el copero del rey, del faraón, y el panadero tuvieron un problema con el rey. El rey viene y los manda a la cárcel donde estaba José. Dice que estos 2 individuos entraron a la cárcel y cuando José los vio en algún día, en algún momento, no especifica qué día fue, cuánto tiempo después de que entraron a la cárcel, los vio tristes. Y hasta eso miraba a José, imagínense. Yo creo que José oraba por todos los presos. ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que me preocupa. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Hasta eso hacía, ¿verdad? José tenía un corazón tan de Dios, ¿sí? Un siervo de Dios, alguien que amaba a Dios y decía, no, yo vengo a dar. Yo no vengo a recibir, yo vengo a servir con todo mi corazón. Y están tristes. ¿Qué les pasa? No, es que tuvimos un sueño anoche y no nos deja dormir. Y sabemos que fue tan real porque nos acordamos de los detalles. Cuando uno sueña profundo y quizás soñó algo y se recuerda de un poquito, uno sabe que está bien dormido. Pero cuando Dios habla, uno se recuerda de los detalles. Amén. Y ellos estaban tan preocupados, decían, no sabemos qué significan estos sueños. Y José les dijo, no se preocupen, ¿acaso no las interpretaciones son de Dios? ¿Sí? Dios está conmigo, no se preocupen. Cuéntenme. Y usted sabe la historia que le cuentan los sueños, el copero su sueño, el panadero su sueño, y el copero le dice, al tercer día tú vas a ser restituido, vas a regresar a ser el copero del rey. Y el panadero al tercer día, el otro estaba emocionado, dijo, va a ser restituido el copero. Me imagino que algo parecido para mí. Al tercer día, no sé qué reacción tuvo, pero me imagino que oró por él por lo menos. No dice qué reacción tuvo, pero dice la palabra de Dios que después de los 3 días, exactamente lo que José había interpretado de los sueños, así sucedió. El copero fue regresado con el faraón y el panadero fue ejecutado en la horca. Y José le dice al copero, cuando tú estés con el rey, con faraón, por favor no te olvides de mí. Habla por mí, yo soy un hebreo, yo soy hebreo y yo estoy aquí injustamente. Y parece que José vino y se tomó el tiempo de contarle la historia, ahí se desahogó. Pero no se quejó, sino que le dijo, por favor intercede por mí. Mis hermanos me vendieron, de ahí me acusaron injustamente en la casa de Potifar.
y ahora estoy aquí en la cárcel injustamente, pero por favor intercede por mí. Y dice que el copero regresó, ¿y qué sucedió? Se olvidó. Ya cuando él estaba libre, ya con sus privilegios, con todo lo que tenía que hacer, se le olvidó. Cuando José interpretó los sueños, José escuchó los sueños. Y él, antes de decirlo, ya sabía lo que iba a decir, ¿sí o no? Porque Dios ya le había revelado. El corazón de José era un corazón tan pegado a Dios, que si él había vivido tantas injusticias una y otra vez, y ahora le iba a interpretar el sueño a alguien que le iba a decir: no te preocupes, a los 3 días vas a estar a la par del rey y vas a recuperar todo lo que tenías, vas a estar con tu familia. Ese niñito de 5 años que tú tienes va a llegar corriendo contigo y te va a abrazar otra vez. Dijo: papi, regresaste. No dice eso, pero lo estoy agregando. Pero el copero obtuvo todo lo que él tenía. Pero en el corazón de José, digo yo, ¿no habrá algún momento que diga: pero ¿por qué le voy a decir esto a él? Porque voy a estar yo interpretándole de parte de Dios. José guardó su corazón. José no le importó que lo utilizaran quizás de trampolín, de escalera, para que otras personas fueran bendecidas. A pesar de que él había vivido todo lo que sabemos que vivió, él venía y él tenía la capacidad de bendecir a otros. ¿Cuántos se alegran por que a otros les vaya bien? Amén. Nosotros, como hijos de Dios, nos deberíamos de alegrar que a otros les vaya bien. Si le dieron un aumento, si le dieron otro título, si ha crecido, si le han dado un privilegio. Usted y yo deberíamos de tener un corazón como el de José y decir: incluso yo estoy aquí para servirte. Porque José pudo haber dicho de una forma resentida: no, hombre, si he vivido tantas cosas, ¿qué voy a estar yo ayudando a este copero? Que él mira qué hace. ¿Está afligido? Que siga afligido, que sufra un poco. Yo he sufrido más que él. Sí, él tiene que. ¿Cuántos días aquí? Yo llevo cuántos años de esclavo. Desde que José salió a los 17 años, él fue puesto como gobernador de Egipto a los 30. Él estuvo 23 años en medio de la cárcel, entre la cárcel y Potifar y esclavitud. 23 años. Y muchas veces nosotros decimos: Dios mío, pero tú me dijiste tal cosa, tú me prometiste esto, tú me profetizaste esto, yo escuché tu palabra, un sueño, una visión, y ya pasaron 2 años, 3 años. Papadito, José esperó 23. Dios te está preparando, Dios nos está preparando. Pero de que vamos a llegar, Dios es fiel y justo, y vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces él, estando ahí en la cárcel, en vez de tomar una actitud de decir: no, hombre, ¿cómo voy a estar yo ayudando a los demás? Si ya llevo tantos años y este copero ya, qué bonito, ya va de regreso con el rey, ya con su familia. Por eso mencioné los niños de 5 años, para que veamos, para que podamos visualizar esa parte de la palabra de Dios. Y José tuvo un corazón, guardó su corazón y dijo: no, yo estoy aquí para bendecir. Dios me dice que lo ame a él y que ame a mi prójimo. Y este copero es mi prójimo. Y si Dios dice que lo va a levantar y lo va a restaurar y va a salir antes que yo, que así sea. Y así fue. Y José tuvo ese corazón en donde él siempre vino e hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Luego sabemos la historia que José estaba en la cárcel, el copero se olvidó, y vemos a Faraón, que tuvo los sueños. ¿Se acuerda de los sueños? Las vacas gordas y las vacas flacas. Que la Biblia me llama la atención que cuando habla de las vacas flacas, como que quería dar a entender, eran feas. Pero eran feas, dice. Y sabemos el sueño de Faraón, que tuvo el sueño que estaba el río, subían 7 vacas gordas, y después subían 7 vacas flacas que se comían las vacas gordas. Y las vacas flacas, aún comiéndose las vacas gordas, estaban igual de feas, igual de raquíticas. Y las espigas, que habían también 7 espigas gordas, y después venían 7 espigas menudas, y también consumían las gordas, y al final esas 7 estaban menudas. Dice la palabra de Dios que Faraón viene y llamó a todos sus sabios, a todos sus magos, dicen, ¿verdad? Y le dice: necesito que me interpreten esto. Ese sueño era tan de Dios, era tan real, que él decía: me recuerdo de todos los detalles. O sea, esto Dios me está hablando. O sea, es algo tan real y yo necesito saber qué es lo que está pasando. Y dice la palabra de Dios que en Egipto no hubo nadie que pudo
decirle a Faraón cuál era la respuesta sobre eso. Y Faraón enojado dice que los echó fuera en un momento, y el copero así como que, hablando de sueños, José. Y se acordó de José. Y regresó con Faraón. Yo ya dije que se fueran todos, estoy molesto. Por favor, déjame hablarte. Me acordé cuando yo fui a la cárcel por las faltas que hice. El panadero y el copero, el copero, tuvimos un sueño. Y había un hebreo ahí en la cárcel que nosotros le contamos el sueño, y este hebreo nos interpretó ese sueño. Yo estoy seguro que él lo puede interpretar. Vino el rey, Faraón dijo, bueno, qué desfile de magos, qué desfile de sabios, y ninguno sabe qué hacer. Y el copero dice que hay alguien en la cárcel que lo puede hacer, mándenos a llamar. Dice la palabra de Dios que lo prepararon, lo rasuraron, le cambiaron sus vestiduras, llegó ante el rey le contó con lujo de detalles, y José le dijo claramente, no soy yo el que lo voy a interpretar. Si hay una interpretación es porque Dios lo va a interpretar, no soy yo. Él siempre estuvo bien ubicado. Y después de contarle, le dice José, esos dos sueños son un mismo sueño. Y si Dios lo está repitiendo es porque va a suceder, y va a suceder pronto. Significa que las primeras 7 vacas gordas habrá 7 años de mucha abundancia. De mucha abundancia, va a sobreabundar. Y después las vacas flacas significa que va a haber 7 años de hambruna, de escasez. Y el problema es que la hambruna va a ser tan grande, pero tan grande, que esos 7 años de abundancia ni siquiera se van a acordar de eso. Porque va a haber tanta hambruna que aún las vacas flacas se comieron las gordas, aún se quedaron flacas. Pero vino José, le interpretó el sueño y le dijo, Faraón, rey, lo que tienes que hacer es buscar a alguien capacitado. Oiga bien, él mismo dijo, alguien capacitado, ¿sí? Alguien que pueda hacer el trabajo bien hecho, y ponlo como alguien que administre, y vamos a tomar toda la quinta parte en los 7 años de abundancia, y lo vamos a guardar y vamos a ponerlos en graneros para que cuando vengan los años de vacas flacas, de hambruna, vamos a sacar eso y vamos a tener alimento, vamos a cubrir eso. Pero se necesita alguien que controle y que ponga gente en cada estado de todo Egipto. Y usted sabe la historia. Vino Faraón y dijo, pero ¿quién más? Si el montón de sabios que tengo no pudieron decirme sobre el sueño, toda la gente a la par mía, nadie pudo ayudarme. Y este hebreo es el que me dijo lo que realmente significa este sueño, y me está diciendo por dónde caminar, qué debo de hacer. Como Potifar, como el administrador de la cárcel, no fue ningún tonto, ningún perezoso. Dijo, no, este es el hombre, este es el varón, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la presencia de Dios. Qué bendición era José. Y sabemos la historia que Faraón pone a José como gobernador de Egipto. Lo pone como gobernador, vienen los 7 años de abundancia. José a los 30 años empieza como gobernador. Los 7 años de abundancia él hace lo que tiene que hacer. Y vienen los 7 años de escasez. Usted puede leer la palabra de Dios. Y los 7 años de escasez era una escasez no solo en Egipto. Usted puede leer la palabra. La escasez que hubo era una escasez mundial. En todos lados. No había alimento en ningún lado. Solo se oía decir, yo escuché a alguien que fue a Egipto y ahí sí le vendieron comida. En serio están vendiendo comida, porque aquí nadie vende nada. Al contrario, lo poco que tienen lo tienen escondido. Y hasta ya compraron armas, machetes y todo para cuidar lo poco que tenemos, porque con hambruna, no hombre. Y la situación en la tierra era una situación difícil. Muy, muy, muy difícil. Ni siquiera se compara al COVID que vivimos nosotros. Porque no había alimento. Nosotros teníamos alimento, ¿sí o no? Sí, es cierto que estábamos encerrados, pero teníamos alimento. Pero en ese momento yo no puedo imaginar la situación, pero no había alimento, no había qué comer. Yo creo que cualquier padre, por darle comida a sus hijos, es capaz de cualquier cosa, ¿sí o no? La delincuencia sube, robos, asaltos, etcétera, etcétera. Me imagino que fue un momento, un tiempo bastante difícil. Era un caos el mundo entero. Y alguien decía, no, en Egipto están vendiendo.
Dice la palabra de Dios que cuando el mismo Egipto se quedó sin comida, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Llegaron con Faraón, mira, ya se está acabando la comida. Y apenas vamos por el segundo año era. Habían pasado 7 años y después habían pasado 2 años de hambruna y ya los egipcios ya se habían acabado lo que tenían ahí. Entonces venían, y Faraón, ¿qué hacemos? Bueno, hablen con José, él fue el que preparó el plan. Y la gente iba con José. Y cuando llegaba con José, tenemos hambre. Ok, hagan cola, tomen su numerito. Tomen su numerito. Ok, ¿cuánto tienen? Vamos a venderle la comida. Y dice que la gente daba su dinero, sus propiedades, sus camellos. La gente daba todo. ¿Con qué? Con tal de comer. Con tal de comer. La gente alrededor de Egipto, la gente alrededor del mundo, llegaban hasta Egipto y decían, ¿quieres oro? Aquí tengo plata, tengo mira, tengo todo lo que tú quieras. Ustedes se pueden imaginar la riqueza que llegó a tener Egipto en ese momento. No había comida en ningún lado, solo Egipto. La ley de la oferta y la demanda, usted la conoce. Entre más oferta, menos demanda, y etcétera, etcétera. Cuando no hay oferta, cuando no hay alimento, pero hay mucha demanda, ¿qué sucede con los precios? El quintal de arroz costaba 400, no, la verdad no sé cuánto cuesta, pero 400 quetzales. Pero solo en Guatemala hay comida, no hay comida en ningún lado del mundo, toda la gente viene a Guatemala. ¿Tienen arroz? Sí. ¿A cómo el quintal? A 10,000, pero no el quintal, la libra. ¿Y qué hacía la gente? Dame 2, aquí está. ¿Será que mi ropa también vale algo? Aunque sea un poquito, unas 3 onzas. Hasta te dejo mi ropa. La gente con tal de comer venía con José y daba todo lo que tenía. Ustedes han visto las pirámides de Egipto, ¿verdad? No sé si personalmente o por películas, pero ahí vemos las pirámides, que son unas pirámides grandes. Y yo una vez estaba viendo en el internet y miraba que estaba leyendo que algunos estudios decían que esas pirámides las habían fabricado en el tiempo de José, las habían construido en el tiempo de José como bodegas para guardar los granos. José fue la persona que armó el plan de construir esas gigantescas bodegas para guardar el trigo. Y yo me acuerdo que estuvimos de viaje con mi esposa hace 1 mes y medio, 2 meses. Y el guía turístico que estaba con nosotros era un egipcio casualmente. Y yo le preguntaba, y usted, como ya en el lugar donde fuimos había mucho musulmán, pensamos que él era musulmán. Y me dice, no, yo soy cristiano ortodoxo, me dice. Ah, bueno, usted es cristiano, ¿conoce la Biblia? Sí. ¿Y usted de dónde es? De Egipto, me dice. Yo soy de Egipto, yo soy egipcio, me dice. Mire, ¿usted se acuerda de esa parte de la palabra donde José administró con Faraón y todo eso? Sí, me acuerdo de esa parte. Mire, y esas pirámides, es cierto que eran bodegas para guardar los granos. Sí, pero los egipcios no quieren que la gente sepa. Pero José es la persona que administró todo eso y tenía tantos granos que él tenía la capacidad de vender. Ahora, regresemos un poquito. 17 años, odiado por sus hermanos, esclavo, lo mandan a la primaria. ¿Dónde? ¿Dónde fue su primaria y su secundaria? Con Potifar. Ahí se graduó con honores porque Dios estaba con él, porque todo prosperaba, y de ahí entró a la universidad. ¿A dónde? A la cárcel. Después de que se graduó con honores porque la cárcel prosperaba, ¿dónde lo puso Dios? Lo puso en Egipto. El único lugar donde había comida en ese tiempo. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si José no hubiera llegado a Egipto? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad en ese momento? Vemos cómo el plan de Dios desde un principio, desde que José ni siquiera era nacido, Dios ya había dicho, voy a escoger un hijo de Jacob. Y ese hijo de Jacob lo voy a preparar y lo voy a mandar a Egipto. Pero no lo voy a mandar en primera clase en avión. Lo voy a mandar como esclavo. Y lo voy a pasar por Potifar, lo voy a pasar por la cárcel para que se prepare, para que él cumpla su propósito en Egipto. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Para que haya comida en toda la tierra. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero mi situación, Dios. Miren, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos, dice la palabra de Dios, no son los caminos de Dios. Porque mayores son los caminos y los pensamientos que Dios tiene para nosotros que los que nosotros tenemos.
Y José tal vez su pensamiento, si es cierto que hizo todo bien, todo excelente, su identidad, etcétera, etcétera, pero su pensamiento era, no, yo voy a señorear sobre mis hermanos y sobre mis papás. Y él lo tenía claro, ese fue el sueño, ¿sí o no? Él no decía que se había inclinado un ejército adelante de él. Los que se inclinaron, ¿quiénes fueron? Sus hermanos. Y al final, él siendo gobernador, dice la palabra, no había otro como José. En Egipto no había otro. Faraón le dio su anillo, le puso sus vestiduras, lo subió en su limusina y saluda. Nadie puede contra ti. Tú eres el gobernador aquí de Egipto. Solo yo soy más grande que tú. De ahí tú eres el más grande. Lo que José diga, el administrador. Y todos, dice la palabra, que se arrodillaban ante José. Todos los egipcios, los oficiales, el mismo Potifar. José, ¿te acuerdas de mí? El mismo Potifar te tenía que rendir ante José. Y quizás José, en el momento que él tuvo ese sueño, dijo, mi llamado es señorear sobre la casa de mi padre. Yo creo que Dios me va a administrar lo que mi padre tiene. Y Jacob era próspero. Jacob, ¿se acuerdan cuando estaba ahí con Labán para ganar a Raquel y a Lea? Y cuando salió toda la prosperidad, Jacob no salió con las manos vacías. Jacob tenía riqueza, tenía bastante dinero. Entonces José, me imagino, dijo, no, de plano, Dios me va a poner como administrador, heredero de lo que mi papá tiene. Y él dijo, voy a ser fiel. Pero José en ningún momento se dio cuenta que él era parte de un plan aún mayor. El pensamiento de José, el camino de José era lo que él pensaba, pero lo que Dios tenía era aún mayor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan que él fuera gobernador de Egipto, que mucha gente, pero mucha gente, miles de miles, incluso la gente de afuera que venía a comprar comida, se postraban delante de él. Pero un propósito mayor había, que él pudiera proveer de alimento a toda la tierra. Él podía proveer de alimento a toda la tierra. Yo quiero preguntarte en esta mañana. Pregunté al principio, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿Qué promesas has recibido de parte de Dios? Yo estoy seguro que hemos recibido promesas, hemos recibido profecía, palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, hay tantas formas como Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Pero quizás lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado y lo que tú estás viviendo en este momento es totalmente diferente. Pero yo no sé si por medio de la palabra que hemos leído en esta mañana, lo que hemos visto con José, tú tienes la certeza, la seguridad que eres hijo de Dios. Que tenemos que mantener la identidad como hijos de Dios. Caminar y hacer las cosas guardando nuestro corazón, no pensando en las cosas negativas, no pensando en las circunstancias, sino que sabiendo que Dios es perfecto y que hay una razón por la cual estamos donde estamos y estamos pasando por lo que estamos pasando. Definitivamente Dios nos está enseñando algo. Definitivamente Dios nos está enseñando algo. Y yo le contaba a mi esposa hace unos días, ya habíamos hablado de esto antes, que yo cuando empecé a los 20 años trabajando en una maquila, a mí me habían acusado de ladrón. Y me despidieron porque ellos estaban seguros que yo había robado. Y de ahí trabajé para el papá de mi mejor amigo, un taiwanés, imagínense. Trabajé durante un año como vendedor de carteras, le armé toda la cartera porque no era una empresa nueva, era un producto nuevo. Y al final cuando yo renuncié porque me quería quitar el salario y solo me quería dejar bajo comisiones, también me acusó de ladrón. Y me acuerdo que había un empleado de él que hizo inventario al final y me contó, mira, te cuento que hicimos inventario. ¿Y qué pasó? Porque yo estaba con eso de que me estaban acusando de ladrón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Sobró. ¿En serio? Sí, sobró. ¿Y qué dijo él? Solo se dio la vuelta y se fue. A los años llegó el hijo, que era mi mejor amigo supuestamente, a reclamarme. Sí, que tú le robaste a mi papá, que no sé qué. Que no sé. No hablaste con la persona que hizo el inventario. O sea, a lo que voy yo es que yo viví esas situaciones difíciles. Pero déjeme decirle que una de las mayores experiencias que tuve fue con esas dos personas que me acusaron de ladrones, pero yo aprendí mucho. En esa maquila que yo trabajaba y esa persona me acusó como, era el auditor, el contralor le decían, fue el que me despidió y me acusó de ladrón, yo era jefe de bodega.
Pero yo tenía un jefe que era el gerente administrativo. Y este gerente administrativo era un chino que vivía en Nueva York, un chino neoyorquino de 35 años en este tiempo, pero tenía una forma de administrar esa maquila que yo era el traductor. Él solo hablaba inglés y chino y yo le traducía al español. Y como yo traducía todo, yo estaba a la par de él en todo momento. Y él venía y decía, ¿cuál es el problema aquí? Ok. Él tomaba decisiones. Y yo aprendí a la par de él. Y déjeme decirle que si hoy en día me dicen, mire, él está aquí y podría trabajar con él, aunque yo le pague durante un año, yo estoy a la par de él porque yo sé que voy a aprender mucho. Y yo aprendí mucho. Y lo que aprendí ahí y lo que aprendí en el otro lugar me sirvió para lo que Dios me llevaba más adelante. Entonces muchas veces nosotros vivimos circunstancias difíciles. Muchas veces hay situaciones difíciles en nuestra vida que nosotros no entendemos. Decimos, Dios mío, pero ¿qué pasó? Te olvidaste de mí. ¿Dónde estás, Dios? Si tú me prometiste, yo leí tu palabra, yo recibí una palabra, yo tuve una visión, yo tuve un sueño y yo estaba aquí, yo estaba allá, tú me levantabas, yo iba a llegar a este lugar, pero yo no veo nada de eso. José esperó 23 años y muchos hombres de la Biblia esperaron mucho más. Abraham, para cumplirse su promesa, él no la pudo ver. O sea, él vio la promesa de Isaac, pero la promesa de su descendencia multitud, él no la vio. Pero sucedió, sí sucedió. Ahí estaba todo ese pueblo de Egipto, en Egipto saliendo para la tierra con Moisés, ¿sí o no? Y dice la palabra, no se podía contar porque era como la arena del mar. Eso lo leímos la última vez que prediqué, ¿se acuerdan? Que decía que Moisés había sacado al pueblo y que eran tantos, era una multitud que no se podía contar. Ahí vemos que la promesa a Abraham se le estaba cumpliendo. Y Abraham no la había visto, pero Abraham es el hombre de la fe. Abraham siempre creó. Y en esta mañana Dios nos llama a creerle a Él. Dios nos llama que no importando la circunstancia, la situación, por lo que estemos viviendo ahorita, o quizás dentro de un año, si las cosas en vez de mejorar, quizás empeoran para nuestros ojos, para nuestros sentidos, pero usted y yo debemos de ser fieles a Dios y saber, Dios, tú tienes el control. ¿Qué nos quieres enseñar? Dios en todo momento nos quiere enseñar algo. Señor, abre mis ojos espirituales. Señor, abre mis oídos espirituales. Yo quiero entender qué es lo que me quieres enseñar. Si yo estoy en una situación aquí, si estoy en la cárcel, si estoy con una enfermedad, si estoy sin trabajo, si estoy en un problema, me quieren quitar la casa, si algo está sucediendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo administré mal. Lo que me quieres enseñar es que yo administre mejor. Ok. Yo no fui fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Señor, tú quieres que yo sea fiel en mis diezmos y ofrendas. Ok, yo me voy a enderezar. Dios nos da otra oportunidad y Dios quiere que seamos fieles. Y no importando lo que usted mire, lo que usted sienta, porque José sentía muchas cosas. José, me imagino que sintió dolor, sintió muchas cosas en donde él decía, ¿pero qué está pasando? Pero él decía, mi relación con Dios. Cuando esté viviendo una situación difícil, doble rodillas y háblele al Señor. Y Dios le va a traer paz. Dios le va a revelar. Ahí decía que Dios le hablaba por sueños y le daba las instrucciones a sus hijos. ¿Para qué? Para saber qué hacer y no cometer los errores que querían cometer. Los primeros versículos que leímos. Dios nos ama y Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas. Y José quizás no vio el propósito en ese momento. Tal vez él dijo, bueno, Dios dice que me va a poner a enseñorear sobre la casa de mi padre, está bien. Pero José quizás no se imaginó que ese plan era un plan mundial. Y así como Dios usó a José, déjame decirte que Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Y José tenía sus dones y sus talentos. Porque José, él fue bueno para lo que él estaba haciendo porque Dios le había dado esos dones y talentos. ¿Y qué hizo José? ¿Escondió sus dones? ¿Escondió sus talentos? ¿Qué hizo José? Los puso a la obra de Dios. Y bendijo a Potifar, bendijo al jefe de la cárcel, bendijo a Faraón, bendijo al copero. Y él tenía sus dones para bendecir a esa gente. Y él dijo, yo estoy aquí para bendecir. Porque en lo poco he sido fiel, en lo mucho me pondrá el Señor. Y si somos fieles en lo que no es nuestro, ¿cómo vamos a ser fiel cuando Dios nos dé lo nuestro? Si no somos fieles en lo que no es nuestro, porque primero tenemos que aprender a ser fieles en lo que no es nuestro.
Si tú has clamado por una empresa, por algo que es tuyo, pero tú todavía estás tal vez en una empresa trabajando para alguien más, Dios te quiere dar algo diferente. Pero tenemos que pasar esa fidelidad en lo que no es nuestro primero. Si somos fieles en lo que no es nuestro, Dios nos va a dar lo nuestro para que seamos fieles también. Tengamos la oportunidad de ser fieles. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios nos ama. Yo quisiera pedirle a la hermana que nos ayude con una alabanza, por favor. Yo creo que nos pongamos de pie en esta mañana. Y yo le quiero pedir favor, antes de que cantemos la alabanza, pensemos por un momento en toda la palabra que usted ha recibido de parte de Dios. Esa revelación, esos sueños, esas visiones, esas promesas que hemos recibido de parte de Dios. Yo no sé la situación de cada uno de ustedes. Yo conozco mi situación. Pero yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Somos imperfectos, hemos cometido muchos errores. Realmente cuando yo leía el libro de José, yo no miré ningún momento en donde José cometiera un error de quejarse, de tener resentimiento, de hacer algo en contra, algún pecado. Abraham falló, Isaac pecó, Jacob también pecó. En José yo no encontré. Y yo sé que Dios nos está hablando a nuestro corazón y nos dice, sí se puede. Nos podemos mantener fiel. Así como José lo hizo, usted y yo podemos mantenernos fiel a Dios y caminar creyéndole y decirle, Señor, somos como barro en las manos del alfarero. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Usted y yo no estamos solos, tenemos la cobertura de Dios. Tenemos un Padre celestial que dice, no hay nada imposible para mí. Tenemos un Padre celestial que tiene planes aún mayores que nosotros. Tus pensamientos, tus planes no son nada a la par de los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito grande para cada uno. Yo quiero que por un momento piense en esas promesas que usted ha recibido. Y usted pueda tomar este momento y usted pueda hablarle al Señor lo que salga de su corazón. Señor, tú me has hablado por medio de este sueño, de esta promesa, de esta palabra. Toma este momento, háblele al Señor. Yo en esta mañana decido creerte incondicionalmente. Dígaselo al Señor. Yo en esta mañana decido creerte con todo mi corazón, no importando las circunstancias, no importando lo que mis ojos están viendo o lo que mi vida está viviendo, porque yo creo en ti, Señor. Esa promesa que yo recibí de parte tuya, esa palabra que recibí en aquel entonces, yo la recuerdo bien, la tengo grabada en mi corazón. Dios cumple sus promesas, pero Dios te pide que seas fiel. Haz todas las cosas como que si fueran para el Señor. No miras al hombre, no mires al hombre, no mires a la persona que tú estás haciendo las cosas. Mira a Dios. José no vio al carcelero, José no vio a Potifar, José no vio a Faraón, José miraba a Dios. José miraba a Dios. Haz tu oración en este momento. Voy a dejar un momento para que usted hable con el Señor. Yo sé que usted tiene muchas cosas que decirle a su Dios, al Dios Todopoderoso. Y mientras usted sigue orando, vamos a cantar esta alabanza que nos recuerda que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios quiere que usted y yo seamos fieles a Él también. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres el mayor ejemplo de fidelidad para cada uno de nosotros. Permítenos serte fiel, Señor, como tú lo eres. Señor, tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Aviva el fuego que hay en nosotros, Señor. Padre, nosotros en esta mañana recibimos de tu palabra
Y yo declaro, Señor, yo creo, Señor, que nosotros somos tierra fértil. Y nosotros daremos fruto, fruto en abundancia, fruto que permanece. Y lo que hemos aprendido en esta mañana lo vamos a poner por obra, Señor. No importando, Señor, la circunstancia, la situación que hay alrededor nuestro, nosotros vamos a mantener nuestra identidad. Porque yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo y tengo tu cobertura. Mi vida te pertenece y tú tienes el control de mi vida. Señor, toma el control de mi espíritu, alma y cuerpo. Que no haya ninguna parte dentro de mi vida, de mi corazón, que yo no te haya entregado. Señor, yo en esta mañana te entrego todo mi ser, en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Mi vida te pertenece. Ese llamado, ese propósito que tú tienes para mi vida, Señor, que se cumpla en el nombre de Cristo Jesús. Esos dones que tú me has dado, Señor, esos dones, esas habilidades que tú me has dado, Señor, yo las pongo a tu servicio. A servicio de la congregación, a servicio de las personas alrededor mío, pero yo estoy haciéndolo como para Jehová, como para Dios, para ti, mi Dios. Lo mejor de mí, esforzándome, siendo valiente en todo momento, siendo diligente, Señor, pidiendo de tu sabiduría, de tu dirección, Señor. Permíteme caminar el camino correcto, Señor. Así como José sabía que era malo y que era bueno, Señor, igual, Señor, yo sé que es bueno y que es malo, Señor. Ayúdame, Señor, a huir de la tentación, a no pecar contra ti, Señor, a no hacer gran mal como José le dijo a la esposa de Potifar. Yo no voy a hacer este gran mal, yo no voy a pecar contra Dios. Yo tengo ese dominio propio y yo huyo del pecado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice tu pueblo, bendice esta congregación, Señor. Que descienda un manto con tu presencia. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia en esta mañana. No nos queremos ir de este lugar hasta que nuestra copa rebose de tu presencia, Señor. Llénanos de tu espíritu en esta mañana, Señor.